El amanecer en los Apalaches no irrumpe, más bien se desangra. Una delgada línea de luz gris se filtra sobre la cresta oriental, convirtiendo el dosel infinito de árboles de un negro absoluto a 1000 tonos de carbón. Para la mayoría de la gente, es la promesa de un nuevo día. Para mí, es el inicio de la puesta en alerta. No busco café. Busco los prismáticos M22 que cuelgan junto a la puerta. El aluminio frío muerde mi piel mientras salgo al porche. Mis botas no hacen ruido sobre los tablones desgastados. El aire está quieto, transportando el aroma de la tierra húmeda y el pino. Mi mundo es un círculo de 360 grados con mi cabaña en su centro exacto. El primer barrido es siempre a simple vista, comprobando los claros inmediatos, la línea de árboles a 50 yardas, buscando rupturas en el patrón, una rama caída que no estaba allí ayer, un nuevo sendero en la hierba pisoteada por los ciervos, cualquier cosa. El segundo barrido es con los M22. Me muevo en un arco practicado y económico, mi cuerpo una plataforma de tiro estable, de izquierda a derecha, de lejos a cerca. Trazo los senderos de caza, los afloramientos rocosos, la oscura fauce del lecho del arroyo a 1/4 de milla al norte. Mi respiración es una cadencia lenta y medida. Inspiro por la nariz, expiro por la boca. Es un ritual perfeccionado a lo largo de 1000 amaneceres en bases de operaciones avanzadas con nombres que he intentado olvidar. En Helmand, en Kunar, en lugares donde el amanecer no era una promesa, sino una amenaza. Aquí es solo un procedimiento. El procedimiento te mantiene vivo. Mi cabaña no es un hogar, es un punto fuerte. Los troncos están reforzados con placas de acero por dentro. Las ventanas son de vidrio balístico de doble panel, con pesados postigos de madera que puedo asegurar desde el interior, dejando solo estrechas troneras. Mi defensa es escalonada, dispuesta en capas como una cebolla. Lejos, una serie de sensores infrarrojos pasivos envía una señal silenciosa a un receptor en la cabaña, si algo más cálido que una ardilla cruza la línea. Más cerca, alambres de tropiezo casi invisibles, hechos de sedal de pesca, están ensartados con racimos de latas de raciones vacías. Una alarma de baja tecnología pero brutalmente efectiva. El perímetro cercano, a menos de 30 yardas de la cabaña, está cubierto por micrófonos parabólicos conectados a un amplificador junto a mi catre. Puedo oír a un ratón de campo estornudar ahí fuera. Después de la revisión del perímetro, vuelvo adentro y comienzo el segundo ritual, el mantenimiento de las armas. Mi arma principal es un AR-15 hecho a medida, un rifle de cañón corto modelo MK-18. Lo desmonto sobre una estera manchada de aceite en el suelo. El receptor superior se separa del inferior con un clic familiar. El grupo del portacerrojo se desliza hacia afuera, resbaladizo de carbón y lubricante limpio cada componente. El cerrojo, la aguja percutora, el extractor. Busco fracturas por estrés, desgaste. Paso un paño por el cañón hasta que sale blanco. El rifle está equipado con una mira holográfica EOTech y un magnificador G33 que se abate hacia un lado. Es un sistema rápido y versátil, bueno desde quemarropa hasta 300 yardas. Mi arma de cinto, una Glock 19, recibe el mismo tratamiento. El diseño simple y robusto es una maravilla de la ingeniería. La desmonto en segundos, limpiando la corredera, el cañón, la varilla guía. Este proceso es mi meditación, el olor del disolvente para armas Hopes. Número 9 es mi incienso. En el caos de mi propia cabeza, la lógica precisa y mecánica de un arma de fuego es lo único que tiene sentido. Un gemido bajo proviene de la esquina. Boone, mi pastor belga malinois, levanta la cabeza, sus ojos oscuros fijos en mí. No es una mascota. Es mi compañero K9, dado de baja médicamente del servicio después de que su pata trasera fuera destrozada por la metralla. Iban a sacrificarlo, yo intervine. Ahora es mi sistema de alarma viviente. Sus orejas, 2 triángulos perfectos, son mejores que mis micrófonos.
Su nariz es mejor que cualquier sensor químico. Tranquilo, chico, digo en voz baja. Le paso la mano por su pelaje corto y leonado. Reviso su pata. La cojera apenas se nota ahora, pero sé que le duele cuando llega el frío. Su estado de alerta es mi barómetro principal. Si él está tranquilo, yo estoy tranquilo. Si está nervioso, mi mano va a la Glock en mi cadera. Hacemos ejercicios todos los días. Detección de olores, órdenes de ataque, señales silenciosas. Es un soldado, igual que yo. Entiende la misión. Mantener la línea. Mi aislamiento es táctico. Hago una incursión de abastecimiento al pueblo más cercano una vez cada 3 meses. Los viajes se planifican como una operación especial. Recopilación de inteligencia sobre el clima y las condiciones de la carretera, una ruta principal y una alternativa, un cronograma estricto y una interacción humana mínima. Consigo lo que necesito. Granos a granel, suministros médicos, baterías, combustible. Y me largo pago en efectivo. No hago amigos. Cuantas menos variables, mejor. Las variables desconocidas hacen que te maten. Por la noche, comienza la verdadera guerra. No se libra en el perímetro. Se libra dentro de mi cráneo. Las pesadillas no son sobre explosiones o disparos. Son sobre el silencio. El silencio sofocante y pesado en aquel estrecho valle de la provincia de Kunar, justo antes de que el mundo se viniera abajo. El momento en que supe, con absoluta certeza, que estábamos en una zona de muerte. Los rostros de Martínez y O'Connell, sonriéndome un segundo y desaparecidos al siguiente. Me despierto jadeando. La camisa empapada en sudor frío. El olor fantasma de la cordita en mis fosas nasales. No grito. Simplemente me quedo ahí, respirando. Luego, comienzo el análisis post-acción mental. Mi posición era subóptima. Debería haber visto el destello en aquella cresta. Mis campos de tiro estaban comprometidos por el desprendimiento de rocas Martínez. Estaba demasiado expuesto. Una y otra vez, disecciono el fracaso, buscando el error que les costó la vida. No se trata de culpa, se trata de análisis. Es una forma de enjaular el caos, de ponerlo en un marco táctico. Es la única manera que tengo de no volverme loco. En la pared principal de la cabaña, sobre el banco de trabajo, cuelga un mapa topográfico masivo de las 50 millas cuadradas circundantes, cubierto con mis propias anotaciones. Líneas rojas para las rutas de migración de animales. Círculos azules para las fuentes de agua permanentes. Zonas sombreadas para los puntos muertos de radio. Flechas verdes para las rutas primarias de escape y evasión. Naranjas para las alternativas. Conozco cada arroyo, cada barranco, cada hondonada en un radio de 3 millas en cualquier dirección. Lo he recorrido todo, lo he memorizado todo. Este no es un lugar en el que vivo, es un campo de batalla que yo dirijo, y soy su único defensor. El sol sube más alto, quemando la niebla matutina. La puesta en alerta ha terminado. El perímetro está seguro. Por ahora, el primer indicador apareció hace 3 semanas. Fue una ruptura en el patrón. Un detalle tan incorrecto que me gritaba desde 100 yardas de distancia. Durante una patrulla rutinaria de mi perímetro norte, lo encontré. Un pino blanco masivo, de al menos 4 pies de diámetro, partido limpiamente por la mitad a unos 14 pies del suelo. No fue obra de un rayo. No había marcas de quemaduras, ni el astillado característico de un impacto de alto voltaje. No fue derribado por el viento. Los árboles circundantes estaban intactos. Estaba roto, como si se partiera una ramita sobre la rodilla. Surcos profundos y verticales, como arañazos de un rastrillo titánico, estaban tallados en el tronco restante bajo la rotura. Pasé la mano sobre ellos. La madera estaba en carne viva, deshilachada. Me quedé allí un buen rato, el peso de mi rifle un frío consuelo contra mi pecho. Ningún oso negro, ni siquiera el más grande registrado, tenía la fuerza para hacer eso. Requeriría maquinaria industrial, o algo más. Fotografié el árbol desde múltiples ángulos,
Registré las coordenadas e introduje la observación en mi diario Anomalía 1. Una semana después, encontré las huellas. Estaban junto al lecho del arroyo, donde el barro es espeso y retiene las impresiones. No eran de oso, no eran de alce, eran enormes huellas oblongas hundidas profundamente en la tierra, sugiriendo un peso colosal. Pero el peso no era la parte más inquietante, era la zancada. La distancia entre las huellas era de casi 8 pies, y el patrón era bípedo, caminaba sobre 2 piernas. Pero lo que realmente me puso los dientes de punta fue el camino que tomó. No se abrió paso a través de la maleza, se movió a lo largo de la línea de agua, luego sobre tramos de roca expuesta, y de nuevo al agua. Estaba minimizando sus huellas, estaba usando el terreno para enmascarar su paso. Eso no es instinto animal. Eso son técnicas de campo. Eso es táctica. Luego vino el ciervo. Lo encontré tendido en un sendero de caza que frecuentaba, colocado con una especie de presentación deliberada. Un magnífico ciervo de 10 puntas, o lo que quedaba de él. La escena era grotesca. Su esternón había sido destrozado hacia adentro, como si lo hubieran golpeado con un mazo. Pero la columna vertebral, toda la columna vertebral, desde la base del cráneo hasta la pelvis, había sido arrancada limpiamente del cadáver y yacía en el suelo a su lado. Esto no fue una matanza para el sustento, no se había tomado carne. Los depredadores no hacen esto, la gente lo hace. He visto las secuelas de la violencia de los cárteles, de interrogatorios que salieron mal. Esto era una exhibición, una demostración de fuerza obscena y crueldad calculada. Era un mensaje, y tuve la fría y desoladora sensación de que yo era el destinatario previsto. Los datos acumulados me forzaron a actuar. Rompí mi propio protocolo e hice un viaje no programado al pueblo. La oficina del sheriff en Harmony Creek era un pequeño edificio de ladrillo que olía a café rancio y serrín. El sheriff Wade era un hombre de unos 60 y tantos años, con una cara como una bota de cuero gastada y ojos que habían visto demasiada miseria de pueblo pequeño. Su nombre era Thomas, pero todos lo llamaban Wade. «Cal», dijo asintiendo mientras yo entraba. No se levantó. No esperaba verte hasta las nevadas. No perdí el tiempo con cumplidos. Expuse los hechos de manera clínica y sin emoción. Le mostré las fotos del árbol, los moldes que había hecho de las huellas, la foto del ciervo mutilado. No usé palabras como monstruo. Hablé en términos que él podría entender. «Sheriff, tengo una situación. Hay un depredador terrestre no identificado en mi área de operaciones que exhibe un comportamiento altamente atípico, tamaño y fuerza extremos, y lo que parece ser un nivel sofisticado de conciencia ambiental». Wade entrelazó los dedos y me miró por encima de ellos. No estaba mirando las pruebas. Me estaba mirando a mí. Vi la familiar y cansada lástima en sus ojos. Vio los tatuajes que asomaban por mis mangas. Vio la tensión en mis hombros. No vio a un analista presentando una evaluación de amenaza. Vio a un soldado roto, un hombre con lo que los civiles educadamente llamaban el síndrome del guerrero. «Cal», dijo lentamente, su voz teñida de una amabilidad cansada que era más insultante que el desprecio. «Eso es un gran felino, un puma, o tal vez un oso solitario. Los tenemos de vez en cuando. Este es simplemente malo. En cuanto al árbol, probablemente una ráfaga de viento extraña. Un puma que camina sobre 2 pies y parte pinos por la mitad a 14 pies de altura». Mantuve mi voz nivelada, pero fue un esfuerzo. «Mira, hijo», suspiró, reclinándose en su silla. «Sé que has visto cosas que ni siquiera puedo imaginar, pero tienes que intentar dejar la guerra en el desierto. Esto de aquí son los Apalaches. El coco más grande que tenemos son los traficantes de metanfetamina y los cazadores furtivos. Mantén la cabeza alerta y estarás bien. Solo que tal vez no busques problemas donde no los hay». La conversación había terminado. Él había hecho su evaluación, y no era de las huellas o del árbol, era de mí.
Asentí una vez, me di la vuelta y salí. La visita confirmó mi nueva suposición operativa. Estaba solo. No vendría ningún apoyo de vuelta en la cabaña. Cambié a un estado de preparación elevado. Mi perímetro ya no era solo para observación. Era para la alerta temprana de un ataque inminente. Recuperé mi equipo militar excedente de un baúl sellado. Instalé 3 cámaras térmicas, modificadas para funcionar con una cadena de baterías marinas de ciclo profundo, en ubicaciones tácticas clave con vistas a las principales vías de aproximación. Se conectaban a un pequeño monitor dentro de la cabaña. Empaqué una mochila de huida, 3 días de raciones de combate individuales, tabletas purificadoras de agua, un kit para hacer fuego, un botiquín de primeros auxilios individual completo, cargadores de repuesto para mi rifle y mi pistola, 100 pies de paracord y una manta térmica. Estaba junto a la puerta trasera, lista para una evacuación inmediata o un asedio prolongado. Esa noche, mirando la transmisión granulada en blanco y negro de las cámaras térmicas, no vi nada. El bosque estaba en silencio, pero lo sentía. Era un sexto sentido en el que había aprendido a confiar mi vida. El cosquilleo en la nuca que te dice que estás en la mira de alguien. Una presión en el aire. Apagué las luces de la cabaña, sumiendo la habitación en la oscuridad. Desenganché el monocular de visión nocturna PMU S14 de mi casco y me lo llevé al ojo. El mundo se volvió de un verde fantasmal. Escudriñé la línea de árboles durante horas, inmóvil, una estatua tallada en hormigón y paranoia. El bosque me devolvió la mirada, ofreciendo solo un silencio pesado y opresivo. Un silencio que parecía contener el aliento y esperar. La observación pasiva era un callejón sin salida. Mi enemigo era demasiado inteligente, demasiado paciente. Sabía que yo estaba observando. El juego del gato y el ratón estaba estancado, y yo era el que estaba atrapado en la jaula. Era hora de cambiar las reglas. Era hora de un reconocimiento de líder. Saldría, me expondría deliberadamente e intentaría iniciar el contacto en mis términos, en un terreno de mi elección. Una quema controlada para ver con qué tipo de fuego estaba lidiando. Seleccioné una ruta que seguía una cresta alta, dándome la ventaja de la elevación y líneas de visión claras. Era un bucle de 2 millas que me llevaría de vuelta a la cabaña antes del anochecer. Si algo me estaba acechando, esto forzaría su movimiento. Me equipé, no para una caminata, sino para una patrulla. Me puse mi chaleco portaplacas, las placas SAPI delantera y trasera, añadiendo un reconfortante peso de 30 libras. En el chaleco, sujeté 4 cargadores de repuesto para el AR-15. Mi Glock 19 fue a la funda de muslo, ajustada contra mi pierna. Mi cuchillo de combate Ka-Bar estaba sujeto boca abajo en mi equipo de pecho para un fácil acceso. En una bolsa, llevaba 2 granadas aturdidoras que había conservado de mi servicio. No letales, pero increíblemente efectivas para la desorientación. Mi rifle colgaba cruzado sobre mi pecho, con el seguro puesto, pero con una bala en la recámara. Boone estaba junto a la puerta, gimiendo suavemente, sintiendo el cambio en la atmósfera. Sabía la diferencia entre un paseo y una cacería. Estaba suelto, libre para moverse como mi hombre de punta. Él sería el primero en saber si no estábamos solos. Salimos 1 hora después del mediodía, bajo un cielo plano y gris. La primera milla transcurrió sin incidentes. El bosque estaba vivo con los sonidos normales del final del otoño. El parloteo de las ardillas, la llamada de un arrendajo azul distante, el susurro de las hojas secas bajo mis botas. Luego, cruzamos un pequeño arroyo balbuceante, y todo se detuvo. El silencio era absoluto. Ni el canto de los pájaros, ni el zumbido de los insectos, ni siquiera el susurro del viento en los pinos. Fue como entrar en una habitación insonorizada, un bosque muerto. Se me puso la piel de gallina. Este era un indicador clásico del territorio de un depredador alfa. Todo lo que tenía instinto de supervivencia había huido o estaba congelado de terror.
Levanté el rifle de su posición de porte de patrulla a una posición de listo bajo, mi pulgar descansando en el selector de seguro. Mi respiración se estabilizó. Mi ritmo cardíaco disminuyó. El interruptor en mi cabeza, el que apagaba al hombre y encendía al operador, se activó. El ataque, cuando llegó, no fue desde el frente, ni el flanco, ni la retaguardia. Fue desde arriba. Una sombra, inmensa y veloz, se desprendió de las gruesas ramas de un colosal roble a 20 pies sobre el sendero. No hubo sonido, solo un repentino oscurecimiento del cielo gris. El instinto gritó. Tuve tiempo de girar, de levantar a medias mi rifle, y entonces 200 libras de algo me golpearon con la fuerza de un camión desbocado. El impacto me levantó del suelo, estrellándome contra la tierra. Mi cabeza rebotó contra una raíz y mi visión explotó en un estallido de dolor blanco y candente. El rifle fue arrancado de mis manos, deslizándose hacia la maleza. El aire fue expulsado de mis pulmones en un único y entrecortado jadeo. Antes de que la criatura pudiera continuar, Boone reaccionó. Con un gruñido gutural que era pura furia, se lanzó sobre la cosa, una mancha de 75 libras de dientes y músculo. Se aferró a una extremidad gruesa y peluda. Sus mandíbulas se cerraron con un poder feroz. La criatura emitió un estruendo bajo y gutural. No fue un chillido de dolor. Fue un sonido de pura molestia, como un hombre aplastando un mosquito. Con un único y despectivo movimiento de su brazo, envió a Boone por los aires, chocó contra un árbol con un golpe nauseabundo y quedó inmóvil. Ese único segundo fue todo lo que necesité. Mi entrenamiento tomó el control. Mi cuerpo se movió por puro piloto automático reflexivo. Mi mano derecha voló a la funda de mi muslo, sacando la Glock. No apunté. No había tiempo. Levanté la pistola y disparé un par controlado. 2 disparos rápidos, al centro de la masa oscura que se cernía sobre mí. Las balas de 9 milímetros impactaron con sonidos húmedos y contundentes, como guijarros lanzados contra un costado de res. La criatura retrocedió tambaleándose, no por el impacto, sino por la pura sorpresa del ruido y el destello. En ese momento de vacilación, accioné el interruptor de la linterna táctica montada bajo el cañón de mi pistola, activando la función estroboscópica. Un pulso de luz cegador y desorientador martilleó en la oscuridad donde debería estar su cabeza. Retrocedió, levantando un brazo masivo para protegerse los ojos. No presioné el ataque. No busqué mi rifle. No comprobé cómo estaba Boone. Quedarse era morir. Ejecuté una retirada táctica, rodando hacia atrás, alejándome de la luz estroboscópica y bajando por un barranco empinado y cubierto de hojas. Me deslicé y rodé 20 pies hasta el fondo, rocas y ramas desgarrando mi ropa y mi piel. Yací allí, jadeando en busca de aire, mis costillas gritando en protesta. Arriba oí a la criatura soltar una tos gutural y frustrada. Se movió a través de la maleza, pesada y poderosa, el sonido de ramas quebrándose marcando su camino. Se estaba yendo. No me estaba persiguiendo hacia el terreno difícil del barranco. Tumbado entre las hojas húmedas, escuchando los sonidos de mi enemigo en retirada, hice inventario. Estaba vivo. Mi pistola todavía estaba en mi mano, mi cabeza palpitaba y un dolor agudo en mi costado sugería al menos una costilla rota. Pero el inventario más importante era táctico. El enemigo usaba el espacio vertical para emboscadas. Poseía una fuerza y velocidad abrumadoras. Y lo más crítico, su piel, o carne, o lo que fuera, era funcionalmente resistente a las balas de pistola de pequeño calibre. Me había encontrado con el enemigo y había sido derrotado de manera decisiva. El reconocimiento fue un fracaso. La lucha acababa de comenzar. El viaje de 2 millas de regreso a la cabaña fue el más largo de mi vida. Encontré a Boone consciente pero gimiendo. Un profundo y desgarrado tajo en su flanco rezumaba sangre oscura. Lo cargué sobre mis hombros al estilo bombero. Sus 75 libras se sentían como 300. Cada paso enviaba un rayo de agonía a través de mis costillas.
El bosque ya no era un santuario, era territorio enemigo, cada sombra un posible punto de emboscada. Una vez dentro, cerré la puerta con cerrojo y accioné los postigos, convirtiendo mi cabaña en una caja sin ventanas triaje. La misión siempre dicta. Boone era lo primero. Lo acosté suavemente en su manta y saqué mi botiquín veterinario. Limpié la herida, enjuagándola con antiséptico. Era profunda. Por poco no alcanzó su pulmón. La rellené con gasa QuikClot para detener la hemorragia. Luego cosí los bordes de la carne desgarrada, con una sutura torpe pero efectiva. Le di una inyección de tramadol para el dolor. Me lamió la mano débilmente, sus ojos confiados. Luego fue mi turno. Me quité la camisa hecha jirones, 2 de mis costillas del lado izquierdo estaban definitivamente rotas, la piel un lienzo moteado de morado y negro. Tomé una respiración profunda y aguda y, usando una técnica que había aprendido de un médico, las forcé a realinearse con un gruñido de dolor. El mundo se volvió gris por un momento. Envolví mi torso firmemente con una venda elástica, la compresión proporcionando una estabilidad cruda pero necesaria. El dolor es una señal, la reconoces, la evalúas, la manejas. Luego vuelves al trabajo. Me senté en la pesada mesa de roble y me serví un vaso de whisky de la botella que guardaba para fines medicinales. No lo bebí, solo lo miré, el líquido ámbar en marcado contraste con la penumbra. Era hora de un análisis post-acción. Mi reconocimiento había sido un fracaso catastrófico. Repasé el enfrentamiento en mi cabeza, fotograma a fotograma. Error 1. Subestimé la movilidad del enemigo, específicamente su capacidad de asalto vertical. Estaba concentrado en el suelo, no en los árboles. Error 2. Sistema de armas inadecuado para el contacto inicial. El 5.56 podría haber sido más efectivo, pero el 9 milímetros fue como un tirachinas. Error 3. Permití que el enemigo dictara el momento y el lugar del enfrentamiento. Caminé directamente hacia su zona de muerte. Eran errores de novato. En Afganistán, habrían puesto mi nombre en un muro conmemorativo. Mi chaqueta yacía en el suelo, rota en el hombro donde la criatura me había golpeado. La recogí para inspeccionar el daño y encontré algo adherido a la resistente tela de cordura. Unos cuantos mechones de pelo negro y áspero, grueso como las cerdas de un jabalí, y una mancha de algo más. Un fluido oscuro y viscoso, casi como alquitrán, que tenía un extraño brillo metálico. Con cuidado, raspé una muestra del fluido y los pelos en una bolsa de evidencia estéril. El fluido tenía un olor extraño y agudo, que no pude identificar. Algo así como cableado quemado y cobre. Este era el nuevo paradigma. Me enfrentaba a un oponente que no seguía ninguna regla conocida de la biología. No era un soldado luchando contra un enemigo. Era una presa acechada por un depredador fuera de mi contexto. Mi hogar no era una fortaleza, era la guarida en la que estaba atrapado. Al caer la noche, comenzó una nueva fase del conflicto, la guerra psicológica. Empezó con sonidos. Al principio, pensé que era mi imaginación, mis nervios alterados jugándome una mala pasada, una imitación perfecta del ulular de una lechuza barrada, pero desde un punto justo fuera de mi ventana oeste donde no había ningún árbol. El sonido de una rama pesada crujiendo bajo un pie, seguido de un silencio absoluto. Luego, lo más desconcertante de todo, un susurro, tan débil que estaba en el límite mismo de la audición. Un siseo sibilante que casi sonaba como mi nombre. Calvin. Estaba probando mi disciplina, tratando de desgastarme, de hacerme malgastar munición disparando a las sombras, de hacer que me quebrara. Me senté en el centro de la habitación, mi AR-15 sobre el regazo, la cabeza de Boone descansando en mi bota. Los sonidos provenían de diferentes direcciones, un esfuerzo coordinado para desconcertarme, para hacerme creer que estaba rodeado, estaba jugando conmigo. Toda mi doctrina táctica se basaba en luchar contra hombres. Los hombres tienen patrones predecibles.
Necesitan dormir, comer y beber. Tienen una psicología que puedes explotar. Esto era diferente. Esta no era una lucha que pudiera ganar con una potencia de fuego superior. Era una prueba de resistencia. Tenía que cambiar mis tácticas. La defensa ya no era suficiente. Tenía que convertir mi prisión en un arma. Saqué un viejo kit de microscopía de campo. Coloqué una gota del extraño fluido en un portaobjetos y miré a través del ocular. El líquido no era sangre. No había glóbulos rojos, ni plaquetas, nada reconocible. Era una suspensión de diminutas estructuras cristalinas en un plasma oscuro y aceitoso, que pulsaba con una tenue luz interna. La visión me llenó de una claridad fría y aterradora. Tenía que descartar la lógica, tirar el libro de texto. Estaba lidiando con algo que no pertenecía aquí, algo que operaba bajo un conjunto de leyes físicas y biológicas que no entendía. Reconocer lo irracional era ahora lo único racional que podía hacer. El primer paso para luchar contra un monstruo es aceptar que los monstruos son reales. El enemigo me había enseñado una valiosa lección. Mis defensas eran demasiado pasivas. Era hora de endurecer el objetivo. Era hora de convertir el punto fuerte Soledad en la ciudadela. Las siguientes 48 horas fueron un borrón de trabajo frenético y controlado, alimentado por la adrenalina y el dolor. Primero, creé campos de tiro despejados. Usando una motosierra, talé cada arbusto y rama baja en un radio de 50 yardas alrededor de la cabaña. Fue un trabajo brutal y feo, que dejó cicatrices en el paisaje. Pero necesario, cualquier cosa que entrara en ese círculo despejado no tendría cobertura ni ocultación. Estaría expuesta. Llevé mi rifle a cada ventana comprobando las líneas de visión, tomando notas mentales de las distancias a tocones y rocas específicos que podría usar como puntos de referencia en un tiroteo. Luego, las barricadas. Tenía un pequeño arsenal de gruesos tablones de roble y clavos de ferrocarril en el cobertizo. Sellé cada ventana, dejando solo una estrecha rendija horizontal de 6 pulgadas a la altura de los ojos en cada una. Una tronera. La cabaña era ahora un fortín de madera y acero. La puerta principal, ya de roble macizo, fue reforzada con una lámina de acero de 1/4 de pulgada, que había estado guardando para un proyecto. La atornillé al marco, y añadí 2 cerrojos pesados más y una barra transversal. Atravesar esa puerta requeriría una carga de demolición. Luego vinieron las trampas. Mi objetivo no era matar a la criatura. Ya sabía que eso sería difícil, sino herirla, desorientarla y, lo más importante, alertarme de su posición exacta. Más lejos, en el borde del nuevo claro, coloqué alambres de tropiezo conectados a bengalas de señalización. No la detendrían, pero convertirían la noche en día, silueteando perfectamente al objetivo. Más cerca, cavé varios pozos poco profundos, forrando el fondo con estacas afiladas talladas en ramas de nogal americano. Una cruda pero efectiva trampa punchy, oculta bajo una fina capa de hojas y tierra. Justo contra las paredes de la cabaña, debajo de las ventanas, instalé mis propias granadas aturdidoras personalizadas. Había tomado latas de pintura en aerosol vacías. Las había llenado con una carga de pólvora recuperada de cartuchos de escopeta y las había conectado a placas de presión. Si intentaba escalar las paredes, recibiría una ración de luz cegadora y ruido ensordecedor en la cara. Dentro, la cabaña dejó de ser un espacio habitable. Ahora era una posición de combate de varios niveles. Moví mi pesado banco de trabajo para bloquear el pasillo principal, creando un embudo mortal. Cualquiera, o cualquier cosa, que entrara por la puerta principal, se vería forzado a un canal estrecho sin cobertura, directamente en la línea de fuego desde mi posición principal en la sala de estar. Establecí posiciones secundarias y terciarias en la cocina y el pequeño dormitorio, cada una con sus propios suministros preparados. 2 cargadores de rifle llenos, una caja de munición de pistola, una linterna de repuesto y un botiquín de trauma. En combate, buscar a tientas un cargador nuevo es un error fatal.
Tienes que ser capaz de luchar desde cualquier lugar. El agua y la comida se consolidaron. Llené todos los recipientes que tenía, incluida la bañera, con agua fresca de mi pozo. Un asedio prolongado era ahora una posibilidad clara, y salir de la cabaña por cualquier motivo sería una misión suicida. Todas mis raciones de combate individuales, productos enlatados y alimentos secos se trasladaron a la habitación principal, al alcance de la mano. Finalmente, preparé mi último recurso, mi plan de escape y evasión. Mi cabaña estaba construida sobre una pequeña bodega de raíces revestida de piedra. Una reliquia de los colonos originales, la bodega, tenía una salida secundaria, un túnel estrecho que se abría en un matorral de rododendros, en un barranco a 100 yardas de la cabaña. Lo había descubierto años atrás y lo había mantenido oculto. Este era mi agujero de escape. Empaqué una mochila, la bolsa del día sonte, día negro. Con lo esencial, una pistola con silenciador, visión nocturna, comida y agua mínimas y cargas de demolición. Era la contingencia definitiva. Si la ciudadela caía, el plan era escapar por el túnel, evadir el contacto y activar las cargas, derrumbando toda la cabaña sobre lo que hubiera dentro. Cuando el sol se puso en el segundo día, el trabajo estaba hecho. Me paré en el centro de la habitación principal, el aire denso con el olor a serrín y sudor. Los últimos rayos de luz se filtraban a través de las estrechas troneras, rayando el suelo. Hice un ejercicio de respiración lenta y profunda, del tipo que usábamos antes de una infiltración, bajando mi ritmo cardíaco, calmando el temblor de mis manos. Ya no tenía miedo. El miedo es una emoción inútil, una distracción cognitiva. Nubla el juicio. Lo que sentía ahora era un enfoque frío y agudo, una prístina claridad de propósito. Había analizado la amenaza, preparado el campo de batalla y desarrollado una contraestrategia. Ya no esperaba ser atacado, esperaba para contraatacar. Era un francotirador en mi escondite, una araña en mi telaraña. El miedo se había ido. Solo quedaba la casa. La oscuridad que cayó esa noche fue diferente. Era más pesada, cargada de anticipación. Me senté en mi silla, el monitor de la cámara térmica arrojando una luz pálida y fantasmal sobre mi rostro. Boone yacía a mis pies, un gruñido bajo, casi inaudible, vibrando en su pecho. Él también lo sentía. Había vuelto. La primera sonda llegó justo después de la medianoche. No hubo un rugido, ni un estruendo a través de la maleza. Solo un repentino y brillante destello blanco desde la esquina noreste de mi perímetro despejado, seguido por el leve siseo de la bengala de señalización arqueándose hacia el cielo. Iluminó la zona de muerte de 50 yardas, con un resplandor blanco y crudo de magnesio. El claro estaba vacío. No se movía ni una hoja. No había tropezado con la trampa, la había activado deliberadamente. Miré fijamente el monitor. Mis nudillos blancos sobre la culata de mi rifle. Estaba probando mi respuesta, viendo si abriría fuego, viendo si revelaría mi posición. No hice nada. La bengala se apagó y la opresiva oscuridad se abalanzó de nuevo. Esto era un juego de inteligencia. Durante las siguientes 2 horas, la criatura llevó a cabo un reconocimiento sistemático de mis defensas. Rodeó la cabaña, manteniéndose justo dentro de la línea de árboles. Lanzaba una piedra contra la pared oeste, luego se quedaba en silencio, escuchando. Imitaba el sonido del grito de un gato montés desde el sur, luego la llamada de un cuervo desde el norte, tratando de atraer mi atención, tratando de hacerme mirar hacia un lado mientras se acercaba por otro. Eran tácticas de distracción clásicas. Permanecí inmóvil, rastreando su posición aproximada por los gruñidos de Boone y los sutiles cambios en el ruido ambiental. No caí en las fintas. Este era un enemigo pensante. Finalmente, justo antes de las 3 de la mañana, lo vi. Estaba escaneando el borde del bosque con mi monocular PVS-14, cuando una forma se materializó desde las sombras. Estaba de pie en el extremo más alejado del claro,
parcialmente oculto por el tronco de un roble macizo. Era enorme, fácilmente de 8 pies de altura, de hombros anchos, y cubierto de lo que parecía un pelaje espeso y oscuro, que absorbía la débil luz de la luna. Se sostenía sobre 2 piernas, perfectamente quieto. Su postura inquietantemente humana, y sus ojos brillaban con una suave fosforescencia interna de un enfermizo amarillo verdoso. No eran los ojos reflectantes de un animal nocturno atrapado por una luz. Eran luminosos, y estaban mirando directamente a la cabaña. A mi ventana no era solo una bestia, era un observador, un analista. Estaba estudiando mi fortaleza. Entonces se movió, no corrió, acechó hacia adelante, silencioso y fluido, hacia el claro. Se acercó a una de las ventanas recién barricadas en la pared norte. Desplacé mi rifle, la retícula de mi IoTech posándose en su cabeza masiva. Mi dedo se tensó en el gatillo. Extendió un brazo largo y poderoso y agarró el borde de los tablones de roble. Luego tiró. El sonido de la madera quejándose y el metal gritando llenó la noche. Los tablones de 2 pulgadas de grosor se curvaron hacia afuera, los pesados clavos de ferrocarril que los sujetaban doblándose bajo la increíble tensión. La criatura estaba probando la integridad de la fortificación, aplicando presión directa a un posible punto débil. Contuve la respiración. El punto rojo brillante de mi mira inquebrantable que lo rompa, pensé. Solo un poco más. Pero era demasiado inteligente para eso. Después de un momento, pareció satisfecho con su prueba, soltó su agarre y retrocedió. Se movió a otra sección de la pared y repitió el proceso. Estaba mapeando metódicamente mis defensas. Su siguiente objetivo fue mi generador. La pequeña unidad diésel estaba en un cobertizo adosado a la parte trasera de la cabaña, suministrando energía a las baterías. La criatura lo encontró. Oí un único y explosivo crujido de metal, seguido por el tintineo de cristales rotos. El monitor de mis cámaras térmicas parpadeó y se apagó. La única bombilla sobre mi cabeza se extinguió. La cabaña se sumió en la oscuridad absoluta. Mi ventaja tecnológica había desaparecido. Inmediatamente rompí una barra de luz química, llenando la habitación con un espeluznante resplandor verde. El objetivo era claro: aislar, cegar y luego destruir. La presión era inmensa. Las horas de espera, el sondeo constante, la pérdida de mis cámaras. Todo estaba diseñado para desgastarme, para deshilachar mis nervios, para forzar un error. Sentí los familiares y fríos tentáculos del agotamiento y el estrés arrastrarse hacia mí. Mis manos comenzaron a temblar. Las obligué a quedarse quietas. Abrí una ración de combate individual y mastiqué metódicamente una barra energética alta en calorías, forzándome a beber una cantimplora de agua. La fatiga es un arma que el enemigo usa contra ti. Debes negarle esa arma. Cuando el primer indicio del amanecer comenzó a agrisar el cielo del este, el bosque volvió a guardar silencio. La criatura se había ido. Me senté en la penumbra química verde, escuchando los latidos de mi propio corazón. Esto no había sido un ataque animal al azar. Esto era un asedio. El enemigo no era solo un depredador cazando por comida. Era un cazador inteligente y paciente que saboreaba el proceso. Estaba desmantelando mis defensas, tanto físicas como psicológicas, pieza por pieza. Se estaba tomando su tiempo, y eso lo hacía infinitamente más aterrador. La segunda noche del asedio comenzó con un cambio en las tácticas del enemigo. El sondeo sutil había terminado. Los juegos psicológicos se habían acabado. Esto era un asalto a gran escala. El ataque provino de un ángulo que no había anticipado. No la puerta principal, no las ventanas, sino el taller adosado al lado oeste de la cabaña. Era el punto más débil de la estructura, y la criatura lo sabía. El primer sonido fue un estrépito de astillas, como un gigante arrojando un tronco a través de una pared. Era el sonido de mis fortificaciones siendo violadas. «¡Contacto al oeste!», grité a nadie, mi voz cortando el silencio.
Me moví hacia la ventana que daba al taller. Mirando a través de la estrecha tronera, la luna estaba oculta por las nubes, pero en la profunda penumbra pude ver una enorme forma oscura abriéndose paso a través de la pared del cobertizo madera, y herramientas salieron volando. La silueta apareció en el agujero irregular, donde solía estar la puerta que conectaba con el taller. Llenaba todo el marco. Llevé mi AR-15 al hombro, tomé aire y abrí fuego. No disparé a lo loco, disparé ráfagas controladas, de 2 y 3 balas a la vez, apuntando al centro de la masa. Pop, 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 pop. Las balas de 5.56, perforantes de núcleo de acero, impactaron con golpes sordos y carnosos. Pude ver los impactos ondular a través de su pelaje hirsuto. Rugió. Un bramido profundo y ensordecedor de pura rabia, no de dolor. Las balas, que podían atravesar un casco reglamentario a 200 yardas, actuaban como picaduras de abeja. Se tambaleó, más por la fuerza de la conmoción que por un daño real, pero siguió avanzando. Irrumpió en el taller, un torbellino de destrucción, barriendo mi taladro de columna y mis cajas de herramientas como si fueran de cartón. Comencé una retirada combativa, retrocediendo desde la puerta del taller hacia la habitación principal de la cabaña, disparando mientras me movía. «Retirada, retirada», gritaba la voz de mi entrenamiento en mi cabeza. La criatura irrumpió a través de la puerta interior, su mero tamaño pareciendo absorber todo el aire de la habitación. En los estrechos confines de la cabaña, mi rifle se sentía largo y torpe. Estaba demasiado cerca. Se abalanzó. Di un paso lateral, pero era increíblemente rápido. Una mano con garras me lanzó un zarpazo, y sentí un dolor abrasador cuando las puntas rasgaron mi chaleco portaplacas, la cerámica interior agrietándose con un chasquido seco. La fuerza del golpe me hizo trastabillar hacia atrás. En el caos, la embestida de la criatura derribó una pesada estantería de acero llena de piezas de motor y latas de munición. Cayó con un estruendo ensordecedor, atrapando mi pierna izquierda contra el suelo. Una punzada de agonía pura me recorrió la espinilla. Estaba atrapado. El monstruo se cernía sobre mí, su aliento fétido bañando mi rostro. Un hedor a podredumbre y ozono de osario. Sus ojos ardían sobre mí, brillando con una inteligencia malévola. Levantó una mano masiva con garras, del tamaño de una bandeja de acción de gracias, para el golpe de gracia. Torcí mi cuerpo, un intento fútil de protegerme, mi pierna atrapada gritando en protesta. En ese último y desesperado momento, su brazo se abalanzó hacia abajo. Su mano, en su arco, rozó mi banco de trabajo. Específicamente, golpeó una vieja petaca de plata abollada que yacía allí. Había sido un regalo de mi abuelo, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, que la llevó por toda Europa. En el instante en que la carne de la criatura tocó la plata, la reacción fue violenta e inmediata. Un fuerte y húmedo siseo, como bacon al caer en una sartén caliente, resonó en la habitación. Un humo acre y maloliente brotó de su mano. La criatura emitió un sonido que nunca olvidaré. No fue un rugido de ira. Fue un chillido agudo y penetrante de pura e inalterada agonía. Y debajo de la agonía, por primera vez, había miedo. Retrocedió, agarrándose la mano que ahora mostraba una quemadura perfecta, negra y humeante, con la forma de la petaca. La herida no sangraba. La carne estaba cauterizada, burbujeando como alquitrán caliente. Olvidándose de mí por completo, la criatura se arrastró hacia atrás, su enorme forma de repente torpe y aterrorizada. Se estrelló de vuelta a través del taller, sus gritos resonando, y salió disparada hacia la noche. Luego, el silencio. Yacía atrapado bajo el peso aplastante de la estantería, mi pierna en llamas, mi corazón martilleando contra mis costillas rotas. Mi mirada se posó en el banco de trabajo. La petaca de plata yacía allí, brillando débilmente en la penumbra, una delgada voluta de humo todavía ascendiendo de su superficie. Era imposible. Desafiaba todas las leyes de la física y la biología que había conocido.
Era material de folclore, de historias de fogata contadas para asustar a los niños, pero lo había visto. Había oído el grito, había olido la carne quemada. Eran datos empíricos, recopilados bajo una presión extrema. Hipótesis. El objetivo posee una vulnerabilidad crítica. Sistema de armas. Plata. Las reglas del enfrentamiento acababan de cambiar. Logré liberar mi pierna de debajo de la estantería de acero. Mi tobillo gritando en protesta pero no roto. Cojeé hasta el banco de trabajo y recogí la petaca. Ahora estaba fría al tacto, pero la mancha oscura y quemada en su superficie era una prueba innegable. Mi mente, la mente del soldado, no perdió tiempo en la incredulidad o las implicaciones sobrenaturales. Se aferró a la única pieza de inteligencia sólida y procesable que tenía. Una debilidad. Si la plata era su kriptonita, entonces necesitaba convertirla en un arma. Mi doctrina táctica tenía que evolucionar. Tenía que integrar esta variable irracional. Mi primera tarea fue un inventario de recursos. Puse la cabaña patas arriba, buscando toda la plata que poseía. La cosecha fue patética. Un puñado de viejos dólares de plata que mi padre había coleccionado. Un juego de cubiertos de plata de ley de mi abuela. 2 tenedores, 2 cucharas, un candelabro de plata roto. No era mucho, ni de lejos suficiente para un enfrentamiento sostenido. Cada bala sería un activo precioso e irreemplazable. Convertí el mostrador de mi cocina en una fundición improvisada. Tenía un pequeño soplete de butano de alta intensidad para reparaciones de fontanería y un crisol de grafito de un viejo kit de fabricación de joyas que había comprado por capricho. El proceso fue meticuloso. Corté los tenedores y las cucharas en trozos pequeños con un cortapernos y los dejé caer en el crisol junto con las monedas y los fragmentos del candelabro. La llama azul del soplete rugió, convirtiendo lenta y agónicamente el metal sólido en un charco brillante y fundido. La habitación se llenó de un extraño olor metálico. Trabajé a través del dolor en mis costillas y mi pierna, mi concentración absoluta. Fundir balas sin los moldes adecuados fue el siguiente desafío. No tenía equipo profesional. La improvisación era la única respuesta. El arma de fuego más potente que poseía era un revólver Smith & Wesson, modelo 629, calibrado para el castigador 44 Magnum. Tomé 5 casquillos de latón vacíos y los coloqué en posición vertical en una bandeja de arena. Con cuidado, con un par de alicates, incliné el crisol y vertí la plata líquida directamente en los casquillos. Era un método rudimentario. Las babosas resultantes estarían desequilibradas, serían aerodinámicamente desastrosas y probablemente imprecisas más allá de unas pocas yardas, pero serían 100% de plata pura. Logré fundir 5 balas antes de que se me acabara el combustible. 5 oportunidades. 5 puntas de plata. Las dejé enfriar. Luego usé una lima para alisar las puntas lo mejor que pude. Las presioné en casquillos de 44 Magnum recién cebados y cargué a mano la pólvora. Las balas terminadas se sentían pesadas, potentes con propósito. Sabía que su balística sería una completa incógnita. No podía permitirme un solo disparo de prueba para ver dónde impactarían. Esto sería tiro instintivo, a quemarropa. Cada disparo tenía que contar. Cargué las 5 balas de plata en el cilindro del gran revólver, dejando la sexta recámara vacía por seguridad, al viejo estilo vaquero. El clic del cilindro al encajar en su lugar fue el sonido más satisfactorio que jamás había oído. Sosteniendo el pesado arma de acero inoxidable, sentí que toda la dinámica del conflicto cambiaba. Durante los últimos días, yo había sido la presa, agazapado, esperando que el depredador atacara. Había estado a la defensiva, reaccionando a sus movimientos. Ahora, con este tótem de folclore mortal en mi mano, ya no era el cazado, era el cazador de nuevo. Esta era mi bala de plata, la solución que podía nivelar el campo de juego. La cosa estaba herida, y ahora, por primera vez, tenía miedo. Había jugado demasiado sus cartas,
Había revelado su secreto. Ahora era mi turno de actuar. Mi estado psicológico se reinició. La mentalidad de asedio se evaporó, reemplazada por el enfoque frío y claro de una operación ofensiva inminente. Limpié y recargué todas mis otras armas, no para la defensa, sino para el apoyo. Comencé a preparar mi equipo, no para una última resistencia, un asedio o un escape, sino para un asalto. El miedo y el agotamiento fueron consumidos por un fuego frío de propósito. Mis ojos, cuando vi mi reflejo en un trozo de espejo roto, tenían un brillo familiar. Era la mirada que mis hombres solían llamar la mirada del depredador. Se acabó la espera. Iba a llevarle la lucha al enemigo. No podía permitirme dejar que se recuperara. Un enemigo herido es peligroso, pero un enemigo que conoce su debilidad y se le da tiempo para reagruparse es una pesadilla. Tenía que aprovechar la ventaja. Tenía que cazarlo mientras aún estaba herido y asustado. Al amparo de la siguiente noche sin luna, salí. Rastrearlo fue fácil. La criatura, en su huida dolorida y aterrorizada, había dejado un rastro de destrucción, una franja de árboles jóvenes partidos y huellas profundas y arañadas en la tierra. Había abandonado toda pretensión de sigilo. El rastro conducía al norte, adentrándose más en las montañas. A 2 millas, terminaba en la valla de tela metálica oxidada del viejo y abandonado aserradero de Blackwood Creek. Pasé las siguientes 2 horas observando el aserradero desde una cresta, usando mis prismáticos. El lugar era un fantasma, un esqueleto de edificios en descomposición y maquinaria oxidada. Un edificio principal de clasificación, un largo cobertizo de aserrado de lados abiertos y varios edificios exteriores más pequeños, todos conectados por un laberinto de cintas transportadoras y caminos cubiertos de maleza. Era una guarida perfecta, defendible, confusa y llena de lugares oscuros para esconderse. Esbocé un diseño detallado en mi cuaderno, marcando posibles puntos de entrada, lugares de emboscada y, lo más importante, las probables vías de retirada de la criatura. De vuelta en las sombras del bosque, formulé un plan. Mi mente volvió a la planificación de misiones estructurada de mis días en Delta. La orden de 5 párrafos conocida como SMEAC. Situación. Entidad hostil única. Anomalía biológica confirmada. Herida y localizada en una posición fortificada en el aserradero de Blackwood Creek. Vulnerabilidad a la plata confirmada. Misión: infiltrarse en las instalaciones. Fijar al objetivo en una zona de muerte designada y neutralizarlo usando municiones especiales. Ejecución: esta será una operación de 3 fases. Fase 1: infiltración y preparación del campo de batalla. Entraré silenciosamente en el complejo y prepararé el área, usando acelerantes para crear cortafuegos que canalicen al objetivo. Fase 2: desalojo. Usaré fuego y ruido para forzar al objetivo a salir de su cobertura principal hacia la zona de muerte predesignada. El área abierta en el centro del aserradero. Fase 3: enfrentamiento. Me enfrentaré y destruiré al objetivo a corta distancia, usando el 44 Magnum. Administración y logística. Mi equipo será mi AR-15 con 8 cargadores para supresión, mi 44 Magnum con 5 balas de plata y un cargador rápido con 6 balas estándar, mi Glock 19 como respaldo terciario y mi cuchillo K-Bar. Llevaré 2 latas de 1 galón de gasolina y un encendedor. PVS-14 para operaciones nocturnas. Mando y señales. Soy el único elemento de mando. Las señales son internas. La operación se inicia al completar este plan. La ejecución debe completarse antes del amanecer. La fase 1 comenzó. Corté un agujero en la valla y me deslicé en el complejo como un fantasma. Me moví silenciosamente a través del laberinto de metal oxidado, mis botas sin hacer ruido. Destapé las latas de gasolina y rocié estratégicamente áreas clave. Las salidas del edificio principal, los caminos que conducían de vuelta al denso bosque, estaba creando un embudo de fuego.
dejando solo un camino abierto. Hacia el claro central. Coloqué algunos ruidosos, montones de latas vacías que me alertarían de los movimientos de la criatura. Con el campo de batalla preparado, subí al techo de hojalata ondulada de un cobertizo bajo que dominaba el edificio principal de clasificación, donde sospechaba que estaba escondido. Esta era mi posición de vigilancia. Tomé uno de los trapos empapados en gasolina, lo encendí con mi cipo y lancé el cóctel molotov improvisado a través de una ventana rota del edificio principal. El efecto fue instantáneo. La gasolina se encendió con un fuerte whoosh. Las llamas estallaron dentro de la vieja estructura de madera, pintando la noche en parpadeantes tonos de naranja y rojo. Un momento después, la bestia emergió. Irrumpió a través de la pared del edificio en llamas con un rugido de furia y dolor. Su silueta recortada contra el infierno, a la luz del fuego, parecía aún más monstruosa de lo que recordaba. La quemadura en su mano era una herida abierta y supurante, una fea cicatriz que las llamas hacían brillar. Miró a su alrededor frenéticamente, buscando una escapatoria, pero los fuegos que había encendido ya bloqueaban sus caminos hacia el bosque. La fase 2 estaba en efecto. Era hora de arrear al animal. Apoyé mi AR-15 en el hombro y abrí fuego. No apuntaba a matarlo, apuntaba a dirigirlo. Disparé ráfagas cortas en la tierra a sus pies, levantando lluvias de chispas mientras las balas rebotaban en la vieja maquinaria. El ruido y los impactos eran un aguijón, una picana eléctrica. El fuego de supresión, combinado con las llamas que se acercaban, empujó al monstruo enfurecido y confundido por el único camino abierto que le había dejado, directamente al centro del aserradero, directamente a mi zona de muerte. El patio central del aserradero se convirtió en una arena infernal, iluminada por el parpadeante resplandor naranja de los fuegos, que había encendido cascos oxidados de maquinaria. Proyectaban sombras largas y danzantes. La criatura estaba atrapada. Salté del techo bajo, aterrizando silenciosamente en la oscuridad al borde del claro. Ahora estábamos al mismo nivel. El juego había cambiado. Mi entrenamiento en combate en espacios cerrados tomó el control. El movimiento es vida. No me quedé en un solo lugar. Me moví rápidamente entre coberturas, una cortadora de troncos oxidada, una pila de vigas de acero, el chasis de un viejo camión. Mi AR-15 ladraba, pero el fuego no estaba destinado a ser letal. Era para supresión y desorientación. Metí balas en el metal a su alrededor, creando una tormenta ensordecedora de ruido y rebotes, forzándolo a permanecer al descubierto, impidiendo que se concentrara, que cargara. Vacié un cargador, lo dejé caer y metí otro de golpe en un único y fluido movimiento. La criatura rugió de frustración, sus ojos brillantes moviéndose de un lado a otro, incapaz de localizar mi posición mientras me movía entre las sombras. Estaba herido, enfurecido y acorralado. Hizo lo que cualquier animal acorralado haría. Cargó. Eligió una dirección al azar y avanzó, un tren de carga de músculo y furia, ignorando las balas que ahora salpicaban su gruesa piel. Las balas de 5.56 claramente le estaban causando dolor, haciéndolo estremecerse y tropezar, pero carecían de la potencia para detenerlo. Vacié mi último cargador del AR-15. El cerrojo se quedó abierto en una recámara vacía. El rifle era ahora solo un garrote inútil. Lo dejé caer al suelo. La criatura estaba a 50 pies de distancia y acercándose rápidamente. Me mantuve firme. Mi mano fue al revólver en mi cadera. El gran 44 Magnum se sentía pesado y sólido en mi mano. Amartillé el percutor. El clic resonando en la noche ardiente. Esperé. 40 pies. 30. Podía ver la rabia en sus ojos luminosos, oler el hedor de su aliento. 20 pies. El tiempo pareció deformarse, estirándose, ralentizándose. Podía ver los mechones individuales de pelaje enmarañado, la saliva goteando de sus colmillos al descubierto 10 pies. Ahora.
El primer disparo fue una explosión ensordecedora de cañón. La bala de plata impactó en su hombro izquierdo. La criatura gritó, un sonido diferente a cualquiera que hubiera hecho antes. Fue un grito líquido de pura agonía. La carne alrededor del punto de impacto se ennegreció y humeó instantáneamente, como si la hubieran rociado con ácido. El segundo disparo le dio en el centro de la masa, en el pecho. Tropezó, su impulso llevándolo hacia adelante. El tercer y cuarto disparo los hice desde menos de 5 pies de distancia. El fogonazo del cañón grabando la imagen en mis retinas. La última, la quinta bala de plata, la disparé hacia arriba, a la cabeza de la cosa mientras caía hacia mí. Se estrelló a mis pies con la fuerza de un árbol que cae. Sacudiendo el propio suelo retrocedí, el revólver vacío todavía caliente en mi mano. Entonces, comenzó el horror final. Mientras la criatura yacía allí, retorciéndose en sus estertores de muerte, comenzó a cambiar su enorme estructura, se convulsionó. Los grandes y abultados músculos parecieron desinflarse. El espeso pelaje negro se retrajo en su piel. Los huesos se rompieron, crujieron y se reformaron bajo su piel. Su rostro, una vez una máscara monstruosa de colmillos y furia, se suavizó y se derrumbó en algo grotesca, horriblemente humano. En el espacio de 30 segundos, el monstruo de 8 pies había desaparecido. Yaciendo en la tierra, desnudo y retorcido, estaba el cuerpo de un hombre. Su rostro era una ruina, pero lo reconocí por los carteles de personas desaparecidas en la oficina del sheriff Wade. Un cazador con arco que había desaparecido en estos bosques hacía 2 meses. Los fuegos comenzaron a apagarse mientras rompía el alba, arrojando una luz pálida y enfermiza sobre la escena. Me paré sobre el cuerpo. Mi aliento entrecortado en mi pecho había ganado. Pero no había triunfo, ni alivio. Miré mis manos, el revólver, las balas toscas y hechas a mano que habían logrado esta victoria imposible. Para matar al monstruo, me había visto obligado a abrazar su mundo, a descartar la razón y convertirme en un patrlada. En un proveedor de violencia supersticiosa, vine a estas montañas buscando soledad. Un lugar tranquilo para enjaular al guerrero dentro de mí. Pensé que estaba escapando de la guerra, pero la guerra me había encontrado. El bosque estaba en silencio de nuevo, pero el silencio ya no significaba paz. Era un vacío, esperando ser llenado, supe, con una certeza que me heló hasta los huesos, que este no era el único. Mi guerra no había terminado. Simplemente se había trasladado a un nuevo frente secreto. No había encontrado un santuario. Había encontrado un nuevo campo de batalla.